La mayor, la mayor, la. A combatir resuena la guerrera voz del Rey Jesús, que hoy llamando está. Sin desmayar, seguirle siempre con valor y victoria plena os dará. La batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé que el soldado está a tu lado, está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y se defiende en esta lucha contra el mal. A combatir, marchar con fiel resolución en pos de Cristo nuestro capitán. Vencido el corazón de varón y de amor, a la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé que el soldado está a tu lado, está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y se defiende en esta lucha contra el mal. Al Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús, honor y gloria a todos tributar. Porque a los suyos gozan de su plenitud y pronto reinará la santidad. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé que el soldado está a tu lado, está el príncipe Jesús, que con su gracia te sostiene y con potencia sin igual. Su brazo extiende y se defiende en esta lucha contra el mal. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A la batalla nos llama el Señor. A luchar con las huestes de maldad que andan por los aires. Nosotros no las vemos, pero están. Por eso que no hay que descuidarse en la oración, porque esas huestes de maldad que andan por los aires quieren hacernos daño, porque son mandadas por Satán. ¿Y a qué vino Satanás a esta tierra? A matar, a robar y a destruir la creación humana. Porque haciéndonos daño a nosotros, sabe que le hace daño a Dios, porque Dios nos ama a nosotros. Somos un precioso tesoro para Dios. Valemos más que todos los tesoros de este mundo para Dios, porque somos la única creación a imagen y semejanza de Dios. Imagínense el privilegio que tenemos, amados hermanos, ser creados a la imagen y semejanza de Dios. Hay mucha creación, hay muchas criaturas, pero somos nosotros los privilegiados de ser creados
a la imagen y semejanza de Dios. Por eso que el enemigo nos quiere destruir, nos quiere derrotar, porque ya que no puede irse contra Dios, se quiere ir contra nosotros, que somos el tesoro más preciado de nuestro Dios. Amén. Por eso tenemos que estar velando, atentos, preocupados por estar bajo la cobertura de nuestro Señor, para que el enemigo no nos pueda tocar. Y viera que nos toca a veces, nos toca, nos hace pelear, nos hace tantas cosas, tanto daño que nos hace, hermanos, hermanos, y nos usa a nosotros mismos para que nosotros mismos nos dañemos. ¿Y cómo se reirá de nosotros, amados hermanos? Teniendo nosotros una palabra viva, una palabra verdadera, una palabra de Cristo que entregó para nosotros, para que a través de su palabra nosotros podamos caminar, para que el enemigo no nos toque y no se ría de nosotros. ¿Se da cuenta? Y eso hay que entenderlo, pues, hermano, hay que comprenderlo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a veces nuestro orgullo, nuestra maldad carnal que tenemos, nos hace hacer cosas que realmente nos dañan a nosotros mismos, amados hermanos. Amén. Cristo dijo, yo y mi Padre uno somos. Y así quiere el Señor que su iglesia sea una con Cristo Jesús. Amén. Y para ser una con Cristo tenemos todos que vivir conforme a su palabra. En temor y temblor, en obediencia y en amor. Eso nos pide el Señor. Que el Señor nos bendiga. Vamos a hablar de algo muy conocido, que a lo mejor muchos vamos a la iglesia, pero aún no estamos arrepentidos ni tampoco estamos convertidos. Porque la conversión la va haciendo el Señor en nuestras vidas. De a poquito depende como nosotros le vamos poniendo atención. Amén. Porque nuestros ojos tienen que estar mirando a Cristo. Amén. Nuestra boca confesando a Cristo. Amén. Nuestros oídos oyendo la palabra de Dios. Y nuestro corazón reposa el Espíritu Santo. Amén. Es la única manera que podemos nosotros caminar como Cristo quiere que caminemos. Como Él quiere. Porque no nos olvidemos que carne ni sangre heredarán el reino de los cielos. Tampoco dice que ningún pecador entrará al reino de los cielos. Ninguna maldad. Nada de maldad puede entrar al reino de los cielos. Por eso que nosotros aquí estamos santificándonos para cuando venga Cristo nos lleve. Esa es nuestra fe y nuestra confianza. Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay conversión. El primer paso es el arrepentimiento y después del arrepentimiento la conversión. Y el arrepentimiento significa muchas cosas, vamos hermanos. No es solamente decir yo me arrepiento, Señor, y voy a ser cristiano y voy a la iglesia. Es el primer proceso, ¿no? Pero el arrepentimiento es largo también en nuestras vidas. Y aún nosotros, todavía nos queda a veces cosas que da la impresión que no nos hemos arrepentido todavía. Vamos a ver su palabra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3:19, al lado de Juan, entre Juan y Romano están los Hechos. Los Hechos capítulo 3, versículo 19. Entonces le damos lectura a la eterna y poderosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, bajo la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Así que, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bendito Dios y Padre Celestial. Amén.
Hemos leído una porción de su palabra. Habla nuestras vidas, Señor. Sea usted el que dirija, Señor, mis labios. Porque usted no está hablando en esta hora, Padre. Yo solamente, Señor, soy un vaso. Que le pido y le ruego, Padre, que me use con claridad y que su Espíritu Santo tome dominio, Señor, de mi mente, de mi corazón y de mis labios. Amén. Que me dé, Dios mío, la sabiduría, el tino preciso, Señor, para poder hablar de su grandeza, de su enseñanza, de su bendita palabra, que es espíritu y es vida para nuestras vidas. Ayúdenos, mi Cristo, a entender y comprender, Padre amado, este Evangelio Santo que usted nos ha entregado, que por él podemos ser salvos, con su ayuda y con su espíritu, si obedecemos, Padre, y nos sometemos a su palabra. Bendíganos, Señor, en el nombre de Jesucristo, con la bendición del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria a su Espíritu Santo. El Señor bendiga a su iglesia. Amén. Para ver el contexto de esto que leímos, vamos a leer el versículo 14. Más arriba dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, cuando prefirieron al criminal. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y ahí nos dice: así que arrepentidos y convertidos, para que seáis borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Cuántas personas conocemos que se llaman cristianos? Tienen seguridad de su salvación porque han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal. Pero su vida que llevan no refleja que Cristo mora en ellos. No se les nota porque viven como el mundo. ¿Son salvas estas personas? Si han hecho una verdadera confesión de fe y lo han declarado por la fe como el Salvador de sus vidas, que es el primer punto de cada uno para recibir a Cristo, seguramente sí son salvos, porque la salvación es por fe, no por obra. Es por confesar a Cristo como Dios y Salvador de nuestras vidas, ¿cierto? Todos nosotros confesamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora, ¿cuál sería el problema? Que han recibido la salvación, pero no ha habido una verdadera conversión. Como que tienen un pie en el mundo y un pie en el Evangelio. Y esos vienen siendo los tibios que habla el Apocalipsis. Y dice el Señor que a los tibios los vomitará de su boca. ¿Por qué? Porque el tibio hace cosas del mundo y hace cosas de Dios. O sea, a media. Entonces, de eso nos agrada el Señor. Ahí no hay una real conversión. No hay un real arrepentimiento. Porque todavía están mirando las cosas del mundo, están mirando lo que dejaron allá. Como que los tira todavía, ¿cierto? Y sin embargo se están aferrando a una salvación por si acaso. Y eso no quiere el Señor. Quiere el Señor que seamos verdaderos y legítimos con Él. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Si a Cristo le dijimos que sí, que lo aceptamos como nuestro Salvador, que así sea. Dejando todo lo demás de lado, porque ya somos nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando decidimos pasar por las aguas, morimos para este mundo y resucitamos junto con Cristo y somos nueva criatura. Y nuestra vida en ese momento dice que perdona, pero ahí sigue en la mente. No, pero si tú me lo hiciste años atrás, me hiciste esto, entonces eso ya no es perdón, sino que es otra cosa.
Y Dios dice que Él no se acuerda más de nuestros pecados. Y tenemos que experimentar nosotros en nuestra vida la tristeza según Dios cuando hay pecado en nosotros. Cuando hay algún pecado, cometemos un error, tiene que darnos tristeza por Dios, porque ya nosotros sabemos conocemos la verdad de Cristo. Y sabemos que lo que estamos haciendo es pecado. Entonces tiene que haber tristeza. Y la tristeza produce nuestro arrepentimiento y le pedimos perdón a Dios. Segunda de Corintios 7:10. Y esa tristeza, dice, nos debe llevar a arrepentirnos de esos pecados, de tener un cambio de mente, de dejar de ver el pecado a nuestra manera, sino ver el pecado como Dios lo ve, y darnos cuenta de que nuestro pecado ofende a Dios. Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay personas que, se me da pena lo que hice, pero no se arrepiente, le produce la muerte de su espíritu más. Y todo pecado causa tristeza, amargura, culpabilidad. Pero cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, esa tristeza no nos lleva al arrepentimiento, sino que nos lleva a la muerte, al remordimiento sin cambio, al suicidio, al vicio y a la depresión. Porque hay muchas personas que cometen algo malo, un crimen, se arrepienten, pero como están sin Cristo, ¿qué los hacen? Muchos se matan, se suicidan, se meten a los vicios, porque se dan cuenta que cometieron algo malo. Pero como están lejos de Cristo, no tienen ese conocimiento y esa esperanza que Cristo nos perdona, que Cristo está atento a nuestro arrepentimiento. Pero los que están sin Cristo se matan, ¿cierto? Cuando cometen algo y se ven que la embarraron, pero ya no hay caso, porque están sin Cristo. Pero nosotros tenemos a Cristo. Cuando cometemos algo nos da tristeza porque sabemos que estamos haciendo algo malo, y ¿qué es lo que hacemos? Le pedimos perdón a Dios, y el Señor nos perdona y nos da fuerza y seguimos adelante, ¿cierto? Amén. Y cuando Él perdona, dice que perdona para siempre. Que el Señor nos bendiga. Porque a todo cristiano debe entristecerle, fallarle a Dios, pues. Tiene Amén. que ponerlos tristes cuando le fallamos a Dios, cometemos algo, no sé. Dios nos señala el pecado que hay en nuestras vidas por medio de su palabra. Su palabra nos dice, nos muestra el pecado que podamos tener, que experimentar esa tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Como dice Hechos 2, 36-38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificaste y Dios ha hecho Señor y Cristo. Entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Esta porción de la palabra, amados hermanos, es la que nosotros tenemos que predicarle al mundo. Porque el mundo dice que he cometido cosas malas, ¿qué puedo hacer? ¿Cierto? Se preguntan, ¿qué puedo hacer? Y ahí nosotros tenemos que decirle lo que le dijeron. Pedro le dice: arrepentíos y bautícense. Los que están en el mundo en pecado, tenemos que decirle que se arrepientan, se bauticen y reciban el perdón de Cristo. Esta es la clave de la predicación que nosotros, el Señor nos mandó a predicar. Es la base y es lo que más importa. Nosotros no vamos a ir a predicar doctrina a la calle, sino que vamos a predicar arrepentimiento y perdón de pecado y a Cristo como Salvador. Que el Señor le perdona y hay una oportunidad para aquellas almas que a lo mejor se creen que están perdidas, pero hay una esperanza y esa esperanza se llama Cristo.
Y esa es la misión de nosotros como cristianos, como iglesia. Que hay una esperanza para aquellos que están perdidos en delito y en pecado. Que yo he conversado con personas que son malas, y dicen, no, yo ya estoy. ¿Cuándo me va a perdonar el Señor? Así, o sea, ellos ya ven algo imposible. Pero yo digo, no, pues si Cristo perdona hasta el más vil de esta tierra. Amén, Señor. El Señor no calibra los pecados, el pecado es pecado, y el que se arrepiente, el Señor lo perdona. Amén. Haya cometido un crimen o no haya cometido otra cosa más suave. Todo pecado para Dios, si se arrepiente la criatura, el Señor se los perdona. Amén. Porque de la cárcel han salido muchos hombres arrepentidos y convertidos a Cristo, que han sido criminales, han hecho cosas malas, pero Cristo los recibió, los transformó y después los hace trabajar en su obra. Amén. Porque esas personas se dieron cuenta y el Señor les salió a su vida, a su encuentro, y aprendieron esta palabra de que Cristo les podía perdonar. Era la única esperanza que tenían. Amén. Y por muy grande que sea el pecado, el Señor perdona. Mientras hay arrepentimiento en la criatura, el Señor perdona. Así que nadie en este mundo no está sin esperanza. Todos están con esperanza si se arrepienten. Nosotros no podemos juzgar ni condenar. ¿Este qué va? ¿Se va a salvar? ¿Qué lo va a perdonar el Señor? ¿Ha matado? ¿Ha hecho esto, este otro? No. Eso está en la potestad y en el poder de Dios. Y Dios tiene misericordia con la criatura, con el ser humano. Amén. Así que ni por muy grande que haya sido el pecado, si esa criatura se arrepiente y pide perdón, el Señor lo va a recibir. Y le va a perdonar. Y lo va a hacer hijo suyo. Lo va a limpiar y lo va a hacer hijo suyo. Porque no olvidemos que a nosotros también los trajo del mundo. Llegamos llenos de pecado aquí. Si todos los que estamos aquí estamos perdidos en delito y en pecado. Y el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos trajo a sus caminos. Y aquí nos ha ido transformando, nos ha ido cambiando, nos ha ido limpiando y nos está haciendo aptos para que después nos pueda llevar al reino de los cielos. Con ese fin nosotros debemos de estarlo santificando, para que Cristo nos lleve. Y nosotros solamente tenemos que dejarnos santificar y limpiar por el Señor. Pero hay un gran peligro de tomar una actitud equivocada, que en lugar de entristecernos de corazón, endurezcamos nuestro corazón para con Dios y su palabra y nos rebelemos contra Dios. Hay un peligro, ¿cierto? Por eso tenemos que estar atentos cuando pasamos aflicciones, humillarnos al Señor, hermanos. No le echemos la culpa a Dios por nuestras cosas que nos pasan. Cada uno dice, tome su cruz. Amén. Y la cruz para uno es más pesada que para otro. Si así es la realidad. Pero tomemos nuestra cruz y sigamos adelante. Hay un propósito. A veces no entendemos por qué me pasa esto, Señor. ¿Qué me está faltando? A lo mejor no nos falta nada, pero el Señor nos está limpiando, nos está transformando, nos está haciendo como el barro en las manos del alfarero. Nos está puliendo, porque hay aristas que se ven mal, que no sirven para el reino de los cielos. Él nos está capacitando, nos está preparando para llevarnos al reino de los cielos. Y eso lo hace a través de su palabra y su espíritu. Entonces nosotros tenemos que dejarnos limpiar y humillarnos al Señor. Amén. Para que Él haga en nosotros, conforme a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero todo lo que el Señor quiere para nosotros es bueno. Proverbios 29:1 dice, el hombre que reprendido, imagínense, endurece la cerviz, de repente será quebrantado, ni habrá para él medicina. O sea, si nosotros nos rebelamos porque el Señor nos dice una palabra dura, y dice, me dolió la palabra, y colocamos duro el corazón, dice su palabra que de repente será quebrantado. O sea, le va a venir algo más duro todavía, y ni habrá para él medicina. ¿Se da cuenta? Por eso que dice el Señor que al humilde le da gracia. Al soberbio, al altivo lo mira de lejos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando somos reprendidos, humillémonos al Señor. No endurezcamos corazón. No, Señor, por algo me lo está diciendo. No es el hombre, es su palabra, es usted el que me está hablando, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Porque por eso, más hermanos, que es importante
es oír la palabra con los oídos del corazón y ponerla por obra. Amén. Porque si la oímos con estos oídos, entra por aquí, sale por acá y después lo olvidamos. Pero cuando la palabra queda almacenada y estemos solos, meditemos en la palabra. Como nos dice nosotros la palabra en el libro de Deuteronomio. Ahí nos dice claramente que en todo momento, al levantarnos, al acostarnos, ¿cierto? Estemos meditando en la palabra, alabando y reconociendo a nuestro Dios. A eso se refiere, amados hermanos, para hacer la voluntad de nuestro Padre. Vuélveme el gozo de tu salud y el espíritu libre me sustente. Salmo 51:12. Vuélveme el gozo. Y cuando desatamos ligaduras de impiedad, cuando nos reconciliamos, cuando perdonamos, cuando nos humillamos al Señor, recibimos salud y un espíritu libre para adorar a nuestro Dios. Así como la tristeza, según Dios, nos lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero nos devuelve el gozo de nuestra salvación, nos devuelve el gozo de la comunión con nuestro Dios. Amén. Que el pecado ha afectado a nuestras vidas, porque el pecado nos hace daño a nosotros, hermanos. Nuestras disensiones, nuestra ofensa y todas las cosas malas que hagamos nos dañan a nosotros mismos, porque ensucian nuestras vestiduras. Y el Señor quiere que tengamos vestiduras blancas, quiere que desatemos nudos, quiere que nos amemos. Si le amamos a Él, primero tenemos que amarnos a nosotros. Porque no podemos decir, Señor, yo te amo y aborrezco al que está al lado. No, hermano. De eso nos agrada a Dios. Y esos son nudos que hay que desatar. Pero con la ayuda de Cristo, con el Señor. Porque Él es el único que puede ayudarnos. Amén. Y si nuestra vida está llena de tristeza, de amargura y de dolor, es porque Dios nos está llamando a arrepentimiento. Me arrepiento, Señor, de haber ofendido a mi hermano y le voy a pedir perdón. Y eso es todo. ¿Y sabe usted que la palabra perdón es la que existe en la Biblia? La palabra disculpa no existe en la Biblia. La palabra nos llama a perdonar. Yo por ahí escuché una cierta persona que dijo, no, Dios perdona, pero yo no perdono, porque Dios es el que tiene capacidad de perdonar. Pero la palabra nos llama a perdonar, no a disculpar. No existe en la Biblia la palabra disculpar. Existe la palabra perdonar. El Señor nos llama a perdonar, a arrepentirnos y a estar en comunión con nuestro Dios, desatando todo nudo, porque dice que lo que atamos aquí en la tierra va a ser atado en el cielo. Y con esa atadura no vamos a poder llegar arriba. Esa es la verdad. Es dura, pero esa es la verdad, pues, amados hermanos. Amén. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Y lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos en esta tierra desobediencia, vamos a cosechar pérdida de nuestra alma. Porque no quisimos obedecer a Dios. No quisimos someternos a Cristo. Porque al final nos sometemos a Cristo. Nosotros estamos presos en Cristo, como dijo Pablo, ¿cierto? Que él estaba preso en el mundo y después fue preso en Cristo. Y se llenaba de gozo por eso. Porque una vez conociendo el Evangelio, nosotros estamos obligados. Más vale que no me hubieses conocido. Dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Se da cuenta? Porque el pecado está en quien sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y si no lo hace sabiendo, es porque hay endurecimiento de servir, hay soberbia y ahí se está rebelando contra el propio Dios. Ese es el mensaje de hoy día, un verdadero arrepentimiento, nos reconciliemos porque vamos todos para el reino de los cielos, para allá estamos luchando para ir y nuestra lucha es la obediencia, nada más que eso. Amén. El Señor no nos pide ninguna otra cosa más que la obediencia, porque el ser humano perdió el paraíso por la desobediencia. ¿Y quién provocó la desobediencia? Satanás, el diablo. ¿Y quién nos está provocando aquí en la tierra a desobedecer? Satanás, el diablo. Entonces tenemos que romper esa cadena, pero con Cristo. Obedeciéndole a Cristo, Él nos da la fuerza para vencer y lograr cumplir la palabra que el Señor nos enseña,
y dejarnos limpiar por Él para que podamos ser victoriosos en Cristo Jesús. Y el día cuando Él venga, nos vamos gozosos con Él, ¿cierto? Va a ser un abrir y cerrar de ojos. Y yo creo que vamos a recordar todo lo que vivimos en la tierra, todo lo que sufrimos, pero también vamos a recordar que nosotros nos agarramos como pudimos en este Cristo maravilloso, con dificultades, ¿cierto? Porque nos cuesta como seres humanos. Pero lo importante es ir perseverando en este Evangelio Santo que nos lleva a la salvación y vida eterna. Les Amén. invito a dar gloria al Señor por esta preciosa palabra que el Señor nos ha entregado.